Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Conquer Blogs, en este caso un vídeo muy corto, muy conciso, donde vamos a explicar terminología básica en el mundo de la programación y de la tecnología, y hoy es el día en el que vamos a explicar qué es JSON, es decir, qué significa la terminología JSON, porque es un término que es muy utilizado en el mundo de la tecnología y de la programación, y seguramente si ya estás inmerso en él, de una manera u otra te habrás copado con él, así que hoy te va a quedar súper claro cuándo utilizarlo y para qué va a servir, ¿vale? Así que nada, me voy a apoyar en unas diapositivas para que no se me pase absolutamente nada y espero que después de este pequeño vídeo lo entiendas a la perfección. Bueno, lo primero de todo, JSON en una frase, ¿no? Si lo intentáramos resumir, simplemente sería que es un estándar de texto para poder intercambiar datos de forma legible entre humanos y entre máquinas. Esto no tiene nada que ver con un lenguaje de programación, porque no es un lenguaje de programación per se, sino es un lenguaje en el que vamos a estructurar la información. Ya sabemos que los humanos entendemos los datos de una manera y las máquinas lo hacen de otro. Pues bien, necesitamos de una manera en la que poder estructurar la información, por ejemplo, de una persona, de un coche, de un post, de un vídeo, de cualquier objeto de la vida real en diferentes campos para que cuando se lo pasemos a un servidor lo pueda entender independientemente del lenguaje de programación que utilice ese servidor o esa interfaz o ese código fuente o lo que sea. Aquí tenemos una pequeña infografía donde tenemos que una persona envía datos, esos datos se construyen y se transforman en formato JSON, que es simplemente texto plano, es decir, texto totalmente legible por una persona humana, y son enviados a ese servidor. Ese servidor, como esa información ya está estructurada, es capaz de leer cada uno de los campos por separado, procesar datos y luego devolver una respuesta. Y esa respuesta pues sería lo que va por aquí, por la flechita azul, en el que esa respuesta puede ser también otro JSON con la respuesta a esa consulta, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo para que lo veáis súper claro. Y luego, una vez que esa respuesta es devuelta, va a volver a construirse una forma de interfaz de usuario para que el usuario lo pueda entender de forma, pues eso, más sencilla, ¿vale? Es decir, imaginémonos la ficha de un cliente. Imaginemos que tenemos una empresa, tenemos un taller y queremos registrar a un cliente de nuestro taller. Pues bien, podemos tener diferentes campos para registrar a ese cliente. Imaginémonos que tenemos solamente 3 campos: el nombre del cliente, la edad del cliente y si está activo o no está activo. Pues bien, esta información que tenemos en esta ficha, que puede ser bien un formulario, puede ser un documento de Google Doc, puede ser una base de datos, cualquier cosa donde yo tenga registrado a todos mis clientes, para poder mandarlo a un servidor y convertirlo a formato JSON, tendría la pinta que tenemos aquí a la derecha, ¿vale? Muy sencillo. Fijaros que esta información empieza con una llave, es decir, una llave de las de la tecla que tenemos al lado de la ñ, llave de apertura y llave de cierre. Aquí empezaría el documento y aquí terminaría el documento. Y luego lo que vamos a tener van a ser pares, y esos pares van a ser de clave y valor. La clave va a ser lo primero que nos vamos a encontrar antes de los 2 puntos y fijémonos que está entre comillas. Esto es un formato estándar para que todos los ordenadores pues entiendan esta información. Y luego después hay 2 puntos y el valor de esa clave. Luego lo que tenemos aquí, fijaros que es lo mismo que lo que tenemos aquí. Solamente que esto sí está codificado de forma que tú luego con cualquier lenguaje de programación o con cualquier cosa, con cualquier modelo de inteligencia artificial o con lo que quieras, vamos a poder leer los campos por separado. Y fijémonos que aquí tenemos 3 tipos de campos diferentes. Ya estuvimos viendo vídeos de qué es una variable o qué tipos de campos nos podemos encontrar en cualquier lenguaje de programación. Vamos a fijarnos en estos 3 tipos de variables. Fijaros que nombre tiene como valor Ana, que es un nombre normal y corriente, es una cadena de caracteres. Cuando es una cadena de caracteres también va a ir entrecomillada. Pero, por ejemplo, edad es un valor numérico. Y fíjate que ese valor numérico no está entrecomillado. Esto es la forma en la que se guardan los valores numéricos en el formato JSON. Y luego tenemos otro, fíjate que aquí tenemos si está activo o no, que aquí podemos ponerlo como un sí o no. Eso es lo que se denomina un valor booleano, que lo único que va a registrar es verdadero o falso. Y en este caso se utilizan también las palabras clave true o false. Y por eso aquí tenemos nombre Ana, edad 30 años y activo, en este caso estaría true porque aquí ponía sí. Si aquí hubiera puesto no, pues aquí pondríamos false. Pero de esta manera ya tenemos la información estructurada y ordenada de tal manera que yo lo puedo pasar a cualquier ordenador, a cualquier sistema operativo, a cualquier lenguaje de programación y va a ser capaz de leer esa información. Esto se puede complicar todo lo que queramos, podemos añadir todos los campos que queramos, incluso podríamos tener
arrays, que ya estuvimos viendo lo que era un array, o podríamos tener estructuras de información súper complejas. Pero bueno, el objetivo de este vídeo es que entiendas qué es exactamente lo que es un formato JSON, que en este caso sería esto, para ver cómo estructurar la información, ¿vale? Vamos a ver una siguiente diapositiva donde justamente estamos explicando estos tipos de valores que puede haber dentro del valor de una clave. Las claves hemos dicho que siempre van entre comillas, ¿vale? Vamos a ver, perdón, aquí la tenemos. Las claves siempre van entre comillas, siempre, siempre. Pero el valor es lo que puede cambiar de tipo de dato diferente. Bueno, esta sería la estructura de un objeto en el que tenemos ya lo que hemos repasado antes, la clave, luego dos puntos y el valor. Y la estructura es siempre la misma. Y luego esta coma lo que va a hacer es que si tenemos diferentes claves, obviamente van a ir separadas por comas. Si tuviéramos una única clave, pues la coma podríamos no ponerla incluso. Pero bueno, lo normal es tener diferentes claves para un mismo objeto JSON, ¿vale? Es que esta diapositiva, perdón, se había saltado, por eso no había salido. Y ahora sí, los tipos de valores que puede tener una clave JSON es lo que hemos visto antes. Puede tener un string, en el caso de Ana, un number, en el caso de 30 años, y un booleano en el caso de verdadero, de si estaba activo o no estaba activo. Y luego podemos tener también arrays, que es justamente lo que hemos comentado, que es un conjunto de valores que pueden tener pues 1, 2, 3 o infinitos valores. Estos serían los tipos de valores que puede tener el valor de una clave en un documento, en un formato JSON, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Ana, que sería también el caso del cliente que hemos visto anteriormente, pero que hemos añadido una cuarta clave que sería habilidades, donde vamos a encerrar entre corchetes, porque es un array, como es un array se utilizan corchetes para poder guardar más de un valor, también separados por comas, el conjunto de habilidades que tiene en este caso Ana. Pues Ana tiene 30 años, está activo y tiene 3 habilidades, HTML, CSS y JavaScript. Luego ya hemos visto que podemos tener 4 tipos de valores diferentes en el valor de una clave de un formato JSON, ¿vale? Muy importante, esto no se ejecuta, o sea, esto no es código fuente, no se ejecuta absolutamente nada, simplemente es un lenguaje para poder estructurar información, nada más. O sea, olvidémonos de que esto es un lenguaje de programación ni nada por el estilo. Simplemente es para poder organizar información y que sea inteligible, o sea, que sea entendible por un lenguaje de programación, sea el que sea. Y esa es justamente su mayor virtud, que es independiente del lenguaje de programación y una vez que sabes cómo se hace un documento JSON, ya te va a servir para sea cual sea el lenguaje de programación que estés utilizando, ¿vale? ¿Cómo funcionan el tema de los JSON y las APIs? Bueno, si no sabes lo que es una API, es una forma en la que me puedo comunicar con un servidor o con un programa independientemente del lenguaje de programación. Imagínate que yo quiero comunicarme con la API de YouTube y quiero decirle que me dé los últimos 10 vídeos de un canal que a mí me gusta, ¿vale? Que es justamente lo que hacemos cuando le damos a la pestaña vídeos. Pero lo quiero hacer de forma programática. Pues bien, esta API de YouTube, a la que yo puedo preguntarle programáticamente, me va a devolver los datos en formato JSON. ¿Por qué? Porque es el formato estándar de comunicación entre una aplicación o un cliente y un servidor. Así que es 100% recomendable saber cómo funciona, cómo se estructura la información en este tipo de lenguaje de marcado, porque realmente es como si fuera un lenguaje de marcado, y todas las APIs de todas las empresas van a funcionar tanto recibiendo JSON como devolviendo JSON con la respuesta que nos haya dado en base a la petición que le hemos hecho, ¿vale? Aquí hay dos funciones principales, que lo tenemos aquí, es json.parse y json.stringify. Esto cuando ya veas un lenguaje de programación verás para qué sirve, pero lo único que hace es codificar o decodificar el JSON para poder utilizarlo, por ejemplo, como un objeto. Si no sabes lo que es un objeto, no te preocupes, que tampoco es el objetivo de este vídeo, ¿vale? 3 errores frecuentes que podemos tener. Imaginémonos que la primera línea, en lugar de poner comillas dobles, estamos poniendo comillas simples. Pues no, JSON, el formato JSON estandarizado es con comillas dobles. No sé si eres consciente, pero existen las comillas simples y las comillas dobles. Pues en este caso, el estándar rige que tienen que ser siempre comillas dobles. Parece una tontería, pero puede llevar a errores y sobre todo cuando estamos parseando, convirtiéndolo, pues no puede dar errores 100%. Aquí tenemos otro en el que tenemos
edad 30, que estaría bien, pero luego tenemos la coma y el cierre. ¿Qué significa? Que sería la última clave que tiene esa estructura JSON. Pues bien, en este caso la coma no debería de ir, porque la coma solamente se pone cuando debajo hay otra clave JSON, ¿vale? Perdón, otra clave sí de ese JSON. Entonces, si es la última clave que va a tener ese JSON, no debería de tener esa coma y también nos va a dar un error en el caso de que no lo pongamos, ¿vale? Y una cosa también muy importante, si estamos viendo JavaScript, por ejemplo el lenguaje de programación JavaScript, que es el único que funciona nativamente en un navegador, verás que también pueden tener objetos y es muy fácil confundirse entre un formato JSON y un objeto de JavaScript, y no es lo mismo, porque JSON es simplemente un formato de texto y un objeto de JavaScript no tiene nada que ver con un formato de texto, es un concepto un poco más complejo, ¿vale? En resumen, sirven para modelar también objetos de la vida real, pero en este caso son propios del lenguaje JavaScript y JSON es agnóstico a cualquier lenguaje de programación, ¿vale? Vamos a ir ya por la última. ¿Por qué JSON? Porque antes de que existiera JSON, había otro lenguaje de marcado que se denominaba XML. Perdón que se ha movido esto. Vale. XML, no sé si lo habéis visto alguna vez. Esto que veis aquí, este chorizo que veis aquí, es un formato también para poder estructurar información dentro de un código fuente o dentro de un lenguaje de marcado o dentro de un documento de texto normal. Fijaros que la información es la misma, pero en lugar de tener llaves y clave y valor, lo que tiene son etiquetas. Si has tocado alguna vez HTML, verás que es muy parecido al HTML. Y esto es importante porque HTML proviene de XML. Bueno, en resumen, esto es la forma en la que nosotros estructuramos información en formato XML. Ok, es entendible, pero fíjate que es mucho más verboso que esto que tenemos aquí. Cuando digo verboso significa que tiene mucho más texto para decir exactamente lo mismo. Fíjate lo limpio que se ve un JSON y lo entendible que se ve un JSON y lo horrible, bajo mi punto de vista, que es un XML. Se sigue utilizando todavía en multitud de APIs, pero cada vez más se está convirtiendo JSON 100% en un estándar y casi, vamos, el 90% diría yo, de las APIs y toda la documentación viene ya en formato JSON. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya quedado claro qué es el formato JSON, cuándo se utiliza y justamente que nunca jamás lo puedas confundir con un lenguaje de programación porque no tiene absolutamente nada que ver. Y es el lenguaje estándar que van a funcionar para comunicarse servidores independientes o para poder comunicarte con cualquier API de cualquier servicio, porque es 100% agnóstico al lenguaje de programación. Así que nada, espero que te haya gustado, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.